Marvel nos sorprendió esta mañana con un bonito tráiler celebrando sus 85 años. Es un recorrido ahí vertiginoso sobre toda su historia, mezclando imágenes de las historietas, audios de distintos personajes que han participado para formar esta compañía, y aparte imágenes de historietas, películas, videojuegos y demás. No sé si estén muy familiarizados con la historia de Marvel, pero es curioso ya que, eh, digamos, cuando arranca la era Marvel con la publicación del cómic de los Cuatro Fantásticos, pues la compañía ya llevaba ahí algunos años antes intentando salir adelante. Tuvo nombres como Timely, como Atlas. Y creo que cuando estaba Timely Comics, uno de sus historietas era Marvel Comics, donde presentaban mini historias. Y ahí vemos por primera vez a personajes como Namor, como la Antorcha Humana, pero no la versión de los Cuatro Fantásticos, sino el Sintesoide, que tenía básicamente los mismos poderes y que combatió junto al Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. Este Sintesoide acabó siendo la base para crear a personajes como Visión. Eh, Después de muchos años de batallar, de no lograr éxito, de ser una editorial pequeña, por ahí de los inicios de los 60, cuenta la leyenda que parecía que todo iba a irse al diablo, que iban a irse a la bancarrota. Y pues esto se lo estaba contando Stan Lee a su esposa. Le dice es que pues yo creo que ya es el final, entonces pues debería de ya dedicarme a lo que realmente quiero hacer, que se suponía en ese momento de escribir la gran novela americana. Sin embargo, eh, pues la esposa le dijo, ¿por qué no lo intentas una vez más? Y él dijo, es que pues yo quiero contar otro tipo de historias y no me dejan. Y básicamente la esposa le dijo, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Correrte? Pues de todos modos ya se van a ir a la quiebra. Entonces el mito es que con esto en mente, Stan Lee le plantea a Jack Kirby la idea de los Cuatro Fantásticos, una familia familia entre comillas, cuatro personajes que sufren un accidente y de ahí adquieren poderes. Y basándose más en la historia que en los personajes. En este caso no tenías al típico superhéroe vengador, justiciero, atlético, que siempre estaba del lado de la justicia y demás, ¿no? Personajes como Superman, como Batman, que si bien en la actualidad han tenido pues desarrollo de personajes impresionantes y se les han metido ahí problemas existenciales y demás, pues en su momento eran mucho más cuadrados. También debido a la narrativa de la época, no es que estuvieran atrasados, sino que eran productos de su tiempo. Entonces veías a los Cuatro Fantásticos donde Reed, más que un peleador y un típico superhéroe, pues era una especie de científico nerd que pues estaba más interesado en la ciencia que en el mundo que lo rodeaba. Más concretamente con sus relaciones personales y demás. Él buscaba más resolver los misterios del universo. Tenías Ben Grimm, el cual al sufrir esta mutación se acaba convirtiendo en una especie de monstruo. Entonces tenía este conflicto de que, a diferencia de otros personajes con poderes sobrehumanos, pues él era una especie de maldición. Tenías a Su, que parecía que era la damisela en peligro del equipo, pero a la vez tenía sus poderes y formaba parte importante del equipo. Y por otro lado a Johnny, que era este adolescente irresponsable y demás, que gozaba las mieles de ser un superhéroe. Eh, Todo esto impactó al público y acabó provocando que Marvel se volviera un éxito
en ventas, y de ahí distintas líneas que parecía que iban a morir se acabaron reformando. La principal fue el cómic The Amazing Fantasies número 15, donde el título regular de esa historieta era Amazing Adult Fantasies, porque estaba destinado a publicar historias de terror, de misterio, de ciencia ficción, que se suponía que podían impactar a los más jóvenes. Entonces, para ese último, o en su momento no se sabía para lo que iba a ser su último número, se le decide quitar el título de adult, intentando vender más. La mancuerna Jack Kirby y Stan Lee había funcionado muy bien, creando muchos personajes. Sin embargo, cuando Stan Lee le propone a Jack Kirby este personaje en particular, Jack Kirby hace un diseño que no acaba de convencer a Stan Lee, se lo da a Steve Ditko, y de ahí pues todo dio un giro de 360 grados, ya que presentan la historia de un adolescente que es mordido por una araña y acaba teniendo este vistoso traje de rojo y azul, con una historia de origen donde utiliza primero sus habilidades para obtener dinero y lucirse después de haber sido el adolescente bulleado, pues tener estas capacidades físicas. Sin embargo, la vida le acaba enseñando que un gran poder conlleva una responsabilidad, y de ahí se volvió la propiedad intelectual que más dinero le ha generado a Marvel. Hablamos de Spider-Man. Entonces, estos tres seres, Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko, prácticamente escribían y dibujaban todos los cómics de Marvel. Actualmente publicarán alrededor de 60, 70 títulos. Pero en su momento lo que los hizo una compañía única es que eran 8 títulos, y los 8 básicamente estaban escritos por la misma persona. Entonces tenían un control editorial de forma tal que cuando Spider-Man tiene su propio título en el Spider-Man número 1, sus invitados son los Cuatro Fantásticos, y ahí se conocen. Entonces, a diferencia de DC, que sí había forma de que interactuaran sus distintos personajes, pues sabías que en Metrópolis estaba Superman, en Gotham estaba Batman, en distintas ciudades vivían cada uno de estos personajes, y realmente no tenían que interactuar en todo momento. Sin embargo, el hecho de que si todos vivieran en Nueva York hizo que se sintiera un único mundo y un mundo vivo. Y había un control, porque sabías que en el número anterior, si Spider-Man estuvo en una aventura en el espacio, no lo podías ver en el cómic de los Avengers. Pero si Spider-Man acababa de enfrentar al Doctor Doom en un número, tal vez eso tenía consecuencias en el siguiente número de los Cuatro Fantásticos. Entonces, esta familiaridad, y aparte el método Marvel que pues funcionaba para que Stan Lee escribiera tantas líneas, que luego se popularizó, aunque actualmente ya no se lleva a cabo, es esta forma en que Stan Lee, digamos, que escribía la historia a grandes rasgos o de forma general. Los dibujantes le daban cierto seguimiento, y luego Stan Lee remataba escribiendo los cuadros de diálogo. Entonces, esta fusión creativa, que pues en la actualidad lo que se hace es que se escribe un guión básicamente de películas, donde se escribe cuadro por cuadro, y los dibujantes lo interpretan. En ese momento, pues esa fusión dio el nacimiento a una forma única de contar historias. Y pues si seguimos un poco con la historia, pues Stan Lee estuvo al mando de esta empresa, que les gustará, por alrededor de unos 5 o 8 años. De ahí empiezan a llegar nuevos escritores, empiezan a llegar nuevos dibujantes, y él se muda a California, teniendo una especie ahí de puesto vitalicio de presidente de honorario de Marvel Comics, pero siempre trabajó para llevar sus creaciones a otros formatos. Se muda a Hollywood,
por ahí algunas series animadas de los personajes. Marvel es comprado muchas veces y cada uno que lo compraba decía es que esto tiene potencial para ser el siguiente Disneylandia. Muchos años después, por ahí de los 2000, previo en los 90, cuando las series animadas por fin adquieren una calidad impresionante. Por ahí de los 2000 empieza a ver Marvel a ceder derechos de sus distintos personajes para generar películas. Por ahí de 2002 Stan Lee, digamos que ve uno de sus grandes sueños, que es Spider-Man en la gran pantalla, con la adaptación de Sam Raimi. Y por ahí de los 2010, 2000, no, 2008 creo que es la primera de Iron Man. Se acabó volviendo una locura y Marvel estalló. Y si bien a nivel fans de los cómics, personajes como los X-Men eran mucho más queridos que ya personajes clásicos como el mismo Spider-Man, como Batman, como Superman, actualmente la generación que creció con estas películas, pues sí tiene a estos personajes como sus favoritos. Si ustedes van a la generación de sus padres y les hablan de un superhéroe, los primeros que les van a mencionar son Batman, son Superman. Por las series live action como la de Adam West, por series animadas como Los Super Amigos, por las películas de Christopher Reeve. Todos esos medios que hacían que la gente volteara a ver a los cómics, pues estaban dominados por DC. En la actualidad están dominados por Marvel. Lo único que les puedo decir es que si les gustan las historias de algunos personajes, más allá de clavarse con comprar únicamente todo lo que sea Spider-Man, todo lo que sea X-Men, todo lo que sea Avengers, vean quién está detrás, quién está escribiendo, quién está dibujando y busquen su trabajo porque los va a sorprender. Por lo general tienen cómics independientes, cómics en DC, cómics en otras editoriales y pues ya tienen, digamos, que la prueba de calidad si alguna historia de su personaje favorito les gustó. Entonces pues Marvel está de manteles largos, acaba de atravesar una especie de bache porque varias de sus producciones de cine y televisión no alcanzaron el éxito esperado. Sin embargo, parece que pusieron freno a muchas cosas, están retomando el camino y el panorama se ve espectacular para todos los personajes creados dentro de la editorial de la Casa de las Ideas.